Muy bienvenidos sean todos ustedes. Es un gozo y es un privilegio siempre servirle a Dios y servirles a todos ustedes también, confiando siempre en el Señor que esta serie, la serie sobre el respeto, les esté siendo de mucha edificación. Confiamos siempre en el Todopoderoso para traer estos temas que van a ayudarte a crecer como individuo, tanto en lo natural como en lo espiritual, y esa es la meta, que seas un ser íntegramente completo en todo el sentido de la palabra. No puedes ser completo solamente en lo espiritual o completo solamente en lo natural. Tú eres completo cuando ambas partes están en ese mismo rumbo. Y bueno, estamos dependiendo todos al final de Dios para poder mantenernos en la ruta, para encontrarnos un día de estos cara a cara con el Señor. Hoy día nos toca hablar sobre el respeto al orden de la iglesia. Y no estamos solamente hablando del orden del mobiliario o del equipo, de sonido o de video que hay en el salón de reunión. Estoy hablando del orden general, desde el llamamiento del pastor, la elección de los ministros, los diáconos, los sugieres, los síndicos. Estamos hablando de ese orden, el cual debe de ser respetado. Y todo, como siempre, tomando como fundamento para todos ustedes, y que no se les olvide lo que nos es dicho en las Escrituras a través de los libros, o mejor dicho, de las cartas del apóstol Pablo para Timoteo, primera y segunda, y del libro de Tito. Ahora, no quiere decir que sea la única fuente de inspiración para esta pequeña clase de hoy, pero es donde hay muchísima evidencia de todo lo que se debe de hacer o el orden que Dios estableció para una iglesia. Una de las cosas más importantes que nunca se nos debe de olvidar es, por ejemplo, el pastor. Cómo Dios estableció que se eligiese al pastor. Hay un orden ya establecido en el libro o en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Si tú lees con mucho cuidado, vas a encontrar un sinnúmero de requisitos que debe de reunir el pastor o el futuro pastor. Cualquier pastor en cualquier parte del mundo, sin excepción. Todos están sujetos, como cada actor en la iglesia, cada persona que tome un oficio en la iglesia, tiene que tener su requisito allí en la Biblia. Todo lo que se hace en la iglesia debe de ser completamente según las Escrituras. Debemos de ser acostumbrados a hacer iglesias que se muevan y hagan todo bíblicamente. Debemos de despojarnos de las tradiciones, debemos de despojarnos de los errores que se cometieron hace no solamente 10, ni 20, ni 50, ni 100 años, ni 200 años. Debemos de despojarnos de todo y cualquier error que se haya venido cometiendo por causa de adoptar, por ejemplo, ideas de hombres, formas humanas de hacer las cosas.
y alejando a Dios del asunto, cuando debería de ser que en todo lo que concierne a la iglesia, siempre debería de ser de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo al programa de Dios, a los requisitos de Dios. Eso nunca se nos debe de olvidar. Ya debe de quedar en el pasado tener pastores que tengan, por ejemplo, 2 o 3 mujeres vivas. Eso ya no se debe de permitir, cuando la Biblia nos dice que el ministro debe de ser marido de una sola mujer. Ahora, cuando muchos vienen al ministerio, apelan a otra declaración del apóstol Pablo, cuando él dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero recuerda lo que él está haciendo, es anunciar que el anhelar el obispado es una cosa buena, es maravillosa, pero señores, entre anhelar algo y ser eso hay una gran diferencia. Creo que me estoy dejando entender. Debe de ser importante ser consciente que para ser un ministro uno debe de ser llamado por Dios. Esto no es una cosa que dependa del deseo de tu cónyuge o que dependa del deseo de tu mamá, de tus primos, de tus tíos o de tus amigos. Esto es algo que depende del llamamiento con que Dios nos llamó, incluso, como dice la Biblia, aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres. En otras palabras, Dios preordenó, Dios predestinó todo esto. Entonces el pastor y todo ministro, de acuerdo a Efesios 4:11, debe de pasar exactamente por el mismo filtro. ¿Quién más pasa por ese mismo filtro del que estamos hablando hasta ahora? Los diáconos. Los diáconos, sin excepción. Porque por lo regular los ministerios que ascienden a ser formalizados vienen por lo regular de la junta de diáconos. Así que los diáconos también son llamados a cumplir con los mismos requisitos con el que debe de cumplir cualquier otro ministerio. Entonces, seguimos con lo demás que usted debe de conocer. El pastor preside la iglesia y toda junta o programa en la iglesia. Otros ministros o predicadores están para ayudar al pastor en la predicación y la alimentación de la congregación. Hablo con la palabra de Dios. No vayan a pensar que se trata de pasar comida, por ejemplo. Los diáconos, por así decirlo, son los que se convierten de alguna manera en la policía de la iglesia, los encargados de mantener el orden y ayudar al pastor en asuntos espirituales. Ahora los sugieres, cuyo nombre se puede también entender como ayudantes, están ahí, pues, valga la redundancia, para ayudar a los diáconos a mantener el orden. Una de las cosas que usted debe de tener presente de todo lo que estoy diciendo aquí y deben de tener presentes que yo no puedo hacer que usted crea, ¿sí? Es algo que necesito que usted entienda. Usted, como asistente a la iglesia,
es un paciente más. Es alguien con necesidad de asistencia. Y digo esto con reverencia. Será su actitud hacia lo que estoy diciendo lo que determinará lo que vaya a suceder. Hay mucha gente que yo a lo largo de la historia de mi ministerio he visto que son demasiado irreverentes, al punto que podemos tener hermanos que pueden estar enfadados incluso con el pastor por culto tras culto tras culto y no decir nada al respecto y estar pues encendidos en ira aún durante los servicios. Y eso explica mayormente por qué estas personas van de mal en peor o no son necesariamente 100% felices. Entonces solo recuerde eso que le digo y ore. Siempre estén en oración. Hablando de la iglesia, no anden moviéndose por todos lados. Mejor dicho, no anden moviéndose. Solo siéntense con reverencia. Sean muy reverentes y crean con todo su corazón. Dios hará el resto. A veces cuando uno está predicando, se suscitan un sinnúmero de situaciones a los cuales uno ya no puede tener control. Por eso es importante que los diáconos, los sugieres, estén atentos en todo momento. El pastor puede estar muy ocupado en lo que está trayendo al pueblo, que por lo regular, al estar demasiado atento en ello, queda completamente pues ajeno a cualquier cosa que esté tomando lugar en el salón de reunión. Así que es importante la colaboración de los diáconos y de los sugieres, quienes igual como el pastor son movidos por Dios para esa labor. Una de las cosas importantes y que no se debe de dejar de poner énfasis es, por ejemplo, en que se guarde la reverencia no solamente al ingresar o durante la predicación. La reverencia en la casa del Señor se debe de mantener en todo momento. Recuerden siempre inclinar la cabeza, por ejemplo, en el momento de oración, y cerrar los ojos cuando se hace la oración. Cuando se ora, cuando el pastor está orando, cuando la congregación está orando, uno no debe de estar mirando alrededor, porque los espíritus malignos o enfermedades se encontrarán con usted a través de sus ojos. Entonces es importante guardar la reverencia. No se muevan cuando se está orando o se están leyendo las escrituras. Y es importante, importantísimo, obedecer a los diáconos en todo momento. Así que mis amigos, mis hermanos, todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Continuamos mañana y con la ayuda de Dios con una nueva serie. Dios sea bendiciendo todo el trabajo y el esfuerzo que se hace. Ya sabes, nos puedes encontrar a través de nuestro sitio web diosenmi.org o también a través de radio diosenmi.com. Entonces, ya sabes, para mayor referencia,
y quizás también para ponerte en contacto con nosotros. Shalom, shalom, paz y bendiciones.